Muy buenas a todos, bienvenidos a un video más en este canal de YouTube Temas Existenciales. Hoy quería responder una pregunta que se me hizo hace un tiempo atrás, revisando mis correos y todo, vi que tenía una pregunta. Varias personas de hecho me han preguntado sobre el tema que vamos a tratar hoy. Un amigo muy cercano también, muy querido, que hace poco estuvo enfrentando la pérdida de una de sus mascotas. Me propuso hablar de este tema también, y bueno, y tantas otras personas que me han preguntado qué pasa con los animales al morir, si los animales tienen espíritu, si son solamente cuerpos, si no son un alma, o qué es lo que pasa con los animales en sí, porque en la Biblia hay muy poco detalle de esto, por lo cual la mayoría de los credos cristianos cree y piensa que los animales son criaturas simplemente físicas, que están para mientras estén su existencia en la tierra y más nada, pero la Biblia da detalles, tiene cosas ahí un poco entreveradas sobre el tema, pero nos da mucha luz al respecto de esto, y es lo que voy a intentar hablar ahora. También voy a hablar sobre otros textos también, como el libro de Moisés, por ejemplo, ya que, como dije desde el comienzo, no utilizo solo la Biblia, porque creer que la verdad está únicamente en la Biblia es contradecir a la propia Biblia. Como dice en Juan 21-25, no podemos esperar que todos los hechos de la verdad estén únicamente en la Biblia, porque es imposible poder escribirlos, ¿no? Como el propio pasaje bíblico de Juan lo dice, no es una invención mía, es imposible que podamos tener en la Biblia, que es un conjunto de libros. Sí, hay muchos libros sobre la Biblia y hay mucha verdad, obviamente, pero es imposible que todo pueda estar únicamente en ese canon, en el canon bíblico. Como sabrán, se han descubierto muchos textos apócrifos en este milenio, en este siglo, perdón, y bueno, y no podemos negar que son verdaderos. De hecho, muchas personas que creen en el libro de Enoch, yo creo hasta cierto punto en el libro de Enoch. Por ejemplo, sé que los libros apócrifos son muy importantes, pero también sé que tienen algunas mezclas, ya sea por errores de traducción o por simplemente algunos injertos, si así se puede decirle, injertos o cosas agregadas por parte de personas que no conocen los temas de Dios, y después queda muy complejo para intentar descifrarlo, intentar entenderlo. Sin embargo, muchas personas que lo toman como verdad, y yo también utilizo esos libros, y también utilizo el libro de Moisés, por ejemplo, que fue algo revelado hace poco menos de 200 años, en donde podemos entender mucho más claros algunos pasajes bíblicos, algunas revelaciones de Moisés. El tema de los animales entonces es algo que a mí me parece muy importante, que se habla muy poco por la poca claridad que hay en la Biblia, por ejemplo, sobre el tema. Sin embargo, en la Biblia podemos entender una cosa. Cuando nosotros leemos Génesis, los primeros versículos del creo que el capítulo 2 o el capítulo 1, no recuerdo ahora, pero dice que Dios creó todas las cosas antes de haberlas creado en la tierra, ¿no? Entonces podemos ver que hubo una creación previa a esta creación física. ¿Y cuál fue esa creación previa? Fue la creación espiritual. En el libro de Moisés vemos un poco más claro este tema, en donde dice que Dios creó literalmente las cosas espiritualmente antes de haberlas creado materialmente. Entonces podemos entender con esto que no solo los animales tienen espíritu, sino que todas las cosas han sido creadas de una manera espiritual. De hecho, hay un video que yo hice sobre la vida sempiterna, un libro que habla sobre la vida después de la muerte. Y bueno, y en el plan de Dios podemos entender en la Biblia también que cuando morimos vamos a un lugar llamado el mundo de los espíritus, y ahí es donde estamos hasta la resurrección. Entonces eso es un mundo literalmente, no es un lugar flotando entre las nubes, sino que es un mundo literal, muy parecido a este en el cual nosotros estamos. O sea, nosotros podemos ver árboles, ver agua, ver piedras, ver todos los elementos que podemos encontrar en la tierra, también están de manera espiritual. De hecho, más adelante, si me acuerdo, voy a explicarlo mejor, pero de hecho se cree que el mundo de los espíritus es el espíritu de nuestro planeta, del planeta Tierra. O sea que aún el planeta no es un conjunto de ecosistemas que nos sirve como para vivir en este estado probatorio en la Tierra, sino que también él tiene un espíritu, y de hecho es a semejanza, muy semejante a este mundo. Entonces, bien, podemos aprender que Dios creó todo de manera espiritual primero, y esto no es una metáfora. Lo espiritual no significa algo metafórico, sino que es algo literal, algo real. Cuando hablamos de espíritu, muchas veces en las escrituras nos deja en claro que existe una creación espiritual. De hecho, el ser humano también tiene un espíritu.
me voy a corregir, nosotros somos un espíritu en un cuerpo de carne y huesos ahora, pasando por esta experiencia física mortal. Pero un día vamos a morir y vamos a dejar este cuerpo por un tiempo determinado, no para siempre, y vamos a ir al mundo de los espíritus, en donde vamos a encontrar, según muchas personas que han podido ver, gracias a revelaciones, el mundo de los espíritus, han podido ver y ven que es un mundo majestuoso, un mundo muy lindo. De hecho es como Dios creó la tierra en su comienzo, en la época del jardín de Edén. El mundo espiritual no ha cambiado, no ha tenido cambios como sí ha tenido el mundo físico. Al igual que pasa con nuestros cuerpos, nuestro espíritu es de una manera joven siempre. Nuestro cuerpo sí va envejeciendo y sin embargo al morir nuestro espíritu va a ser tal cual y como fue en la preexistencia antes de nacer. Por ejemplo, en mi caso, aunque yo muriera con 70, 80 años, mi espíritu va a aparecer como soy ahora, de unos 30 años, de unos 30 a 33 años, más o menos. Bueno, así pasa con nuestro planeta y con todos los elementos. Todo fue creado de manera espiritual antes de ser creado físico, antes de ser revestido en una forma por esta materia física y temporal. Esto no es lo único que podemos deducir o no es lo único que podemos encontrar. También podemos encontrar en Doctrina y Convenio 77, podemos ver que los animales realmente tienen espíritu. Doctrina y Convenio es un libro que, al igual que el libro de Moisés, no estuvo por muchos siglos en la tierra. De hecho, el libro de Moisés son revelaciones muy antiguas de la época de Moisés que se perdieron, pero Doctrina y Convenio son revelaciones de hace menos de 200 años, a través de profetas de esta época, obviamente, porque la obra de Dios continúa. Sigue habiendo profetas, una restauración hubo, como dice en la Biblia, estamos en la época de la restauración de todas las cosas, entonces todo se va restaurando. Hubo una pérdida de la verdad, de lo que acaparó toda la época de la Inquisición, de la Edad Media, el Renacimiento, hasta más o menos 1820, 1830, en donde comenzó a darse esta restauración que la Biblia misma profetizaba. Y dentro de esto podemos encontrar mucho consuelo, no solo con el tema de los animales, sino poder entender de una manera mucho más amplia la naturaleza del ser humano, que nosotros somos hijos literalmente de Dios, no somos una creación más. Hay que destacar esta importancia, no somos igual que los animales, nosotros somos hijos literalmente de Dios. Los animales son creaciones de Dios, es distinto ser hijo que creación. No es lo mismo tener un hijo mío a poder crear, no sé, un cuadernillo como esto. Esto es una creación, un hijo es un hijo. Podemos ver literalmente la diferencia. Bueno, los animales, los vegetales y todo lo que hay en el planeta son creaciones de Dios. Aún así tienen espíritu, como ya dije, porque fueron creados previamente en un estado espiritual. De hecho, el mundo donde Dios vive no es un mundo que está boyando, que está flotando y no hay nada. También existen todas estas cosas que existen en la Tierra. Es un planeta muy similar a este. Dios no vive en el espacio, como muchos creen, o no anda entre las nubes, sino que es un ser corpóreo, por lo cual Él ocupa un espacio físico también. Estas son algunas de las verdades que se han ido restaurando en esta dispensación, que muchos creerán que no tiene apoyo bíblico, pero en realidad sí, porque el decir que Dios tiene un cuerpo y ocupa un espacio y tiempo lo podemos ver en el propio libro de Génesis, cuando Dios dice hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y semejanza, o sea, hacerlo de un cuerpo y de un espíritu, a su imagen y semejanza. Eso está de forma literal y por más que vayas por atrás, por adelante, te vas a dar cuenta que está hablando que Dios tiene forma física. Después también en el libro de Éxodo, cuando 70 ancianos de Israel ven a Dios, al Dios de Israel, en el monte Sinaí, cuando Esteban, antes de ser apedreado, ve al Padre y al Hijo, de forma física obviamente, porque los pudo identificar y los describe uno al lado de otro, como que ocuparon un espacio. Entonces las escrituras bíblicas están plagadas de esta información. El tema es que muchas veces nosotros hacemos casos a falsos maestros o maestros que simplemente carecen de estos conocimientos, negando la verdad por comodidad o porque simplemente fueron adoctrinados de esa manera, y no podemos ver estas cosas, pero están muy claras. En Doctrina y Convenio 76 entonces aprendemos que todos los animales tienen espíritu. Y no solo en estos libros, sino que en la Biblia, como dije anteriormente, podemos saberlo también. Y también en el libro de Apocalipsis 4:6, que Juan el Revelador nos muestra que vio seres vivientes.
Y bueno, y él los describe incluso en Apocalipsis cómo son estos seres vivientes, lo cual podemos aprender que eran animales, nos damos cuenta a simple vista. Entonces vemos también que no son animales terrestres, son otro tipo de animales, animales que ya habían pasado por su tiempo físico, probatorio, digamos, ellos no tienen pruebas, pero para entenderlo habían pasado de su estado de terrenal a un mundo espiritual y ya habían recibido una gloria en los cielos, incluso porque estaban con Dios. Entonces podemos ver que los animales trascienden la muerte, los animales no dejan de existir aquí mismo porque la Biblia misma lo muestra, también a través del apóstol Juan, cuando ve estas revelaciones de que vio animales cerca del trono de Dios. También una historia muy importante que podemos encontrar sobre Enoc, que está en el libro de Moisés, la perla de gran precio, en donde podemos ver que Enoc ve en su época a la Tierra, a todo el planeta Tierra, nuestra morada actual, y siente que la Tierra se expresa, siente que la Tierra se queja por las cosas malas que hacemos las personas, se queja porque mataron a Jesucristo también, sufre por esas cosas. ¿Qué nos da a entender esto de que la Tierra piensa, puede razonar, puede sentir? Quizá no puede hablar como nosotros lo hacemos, porque no tiene los mismos órganos, no tiene una boca, etcétera. Pero lo curioso de esto es que con la tecnología de hoy en día se ha descubierto, incluso pueden buscar videos en YouTube, cómo la Tierra a través de sondas, sonidos y ondas que se pueden captar en las ondas en el espacio, pueden captar esos sonidos que la Tierra emite hacia afuera, hacia el exterior, hacia el espacio. Lo cual me da a pensar mucho un pasaje bíblico del Antiguo Testamento que dice que todas las creaciones alaban a Dios, incluso el sol, los animales, las piedras, las plantas y también la tierra. Son cosas que vamos atando y nos vamos dando cuenta que están relacionadas. Entonces el planeta Tierra puede razonar y es consciente de lo que está pasando. Es algo muy, muy interesante. Muchas veces incluso las personas cristianas o creyentes creemos que la Tierra es simplemente un lugar hueco, vacío, pero podemos ver que también es una creación que cumple con su medida, o sea, cumple con su propósito. De hecho, cuando Jesucristo murió hubo un gran cataclismo a nivel mundial. En la Biblia es un poco registrado cuando dice que se rajó el velo del templo a la mitad. Y bueno, podemos leer que hubo tormentas y cosas así mientras él estuvo muerto. En el libro de Mormón nos explican los cataclismos que hubo en el continente americano, en donde muchas ciudades dejaron de existir porque se inundaron, porque fueron rotas por terremotos, etc. Vemos que la tierra reclama cuando hay eventos injustos de esa manera. Obviamente Jesucristo es el creador, Él es el Jehová del Antiguo Testamento. Y es por eso que la tierra puede reclamar que mataron a su creador, entre comillas, mataron, ¿no? Entonces es muy interesante poder ver de todos estos ángulos que la creación de Dios es consciente de lo que pasa. Como dije anteriormente, no es como el ser humano, que puede hablar, que puede razonar, quizás puedan razonar, no sabemos, no tenemos, incluso hay estudios, que ahora me estoy acordando, de las plantas, que ellas se comunican unas con otras, muchos de ustedes pueden haber visto estos videos, se comunican unos con otras a través de ondas, a través de diferentes medios, a través de sus raíces, e incluso en los bosques, cuando un árbol está siendo agredido, teniendo problemas, otros pueden ayudarlo a través de sus raíces, es algo muy hermoso lo que pasa en el planeta. Y bueno, podemos ver que la vida no es algo simplemente visible, sino que hay algo mucho más profundo que quizá todavía no hemos podido descubrir, pero que realmente todas las cosas tienen su inteligencia. Cuando digo inteligencia no digo que sean iguales que nosotros, cada ser dentro de su esfera, los animales tienen su inteligencia a su esfera, a su nivel. No quiere decir esto que ellos puedan hablar, que ellos puedan, ¿no? Entender muchos de los asuntos que les pasa, pero sí tienen su inteligencia y también se comunican. Entonces esto es lo que pasa con todas las creaciones, aunque aún no nos demos cuenta. Los animales realmente tienen un espíritu y podemos quedar plenamente tranquilos que al morir un día nosotros vamos a poder verlos de nuevo, al igual que podemos ver a nuestros familiares. No se van a perder, si lo que se pierde es su cuerpo físico hasta su resurrección, porque la resurrección que efectuó Cristo no es únicamente por las personas, por los seres humanos, sino que es por toda su creación. Él rescató toda la creación. Obviamente que los demás seres no cometen pecados y errores como nosotros,
porque ellos funcionan por instinto. Nosotros funcionamos o nos movemos, mejor dicho, por la razón y por la elección, y eso nos trae consecuencias a nuestras vidas, tanto buenas como malas. Ahí es la diferencia. Nosotros somos hijos de Dios, que tenemos un potencial divino de vivir y ser como Él, y los animales y las demás creaciones van a estar en un estado de felicidad eterna, sin un progreso tan grande como el ser humano, porque no lo necesitan. Ellos están bien a cierta medida de felicidad y de creación. Pero lo que quería decir en este video, sin irme muy lejos para no aburrirlos, es que literalmente los animales después de esta vida continúan su vida espiritual, continúan existiendo, y un día vamos a poder verlos, vamos a poder tenerlos de nuevo con nosotros y vamos a poder estar felices con ellos. De hecho, en el milenio, cuando Jesucristo venga, los animales van a continuar y no va a haber una cadena alimenticia. Recordemos que en el milenio la Tierra va a ser adelantada, o vamos a decir subida a un estado terrestre, un estado superior del que estamos ahora, el cual es un estado celestial. La Tierra va a estar como en la época del jardín de Edén, según dicen, ¿no? Y bueno, y recordé otras escrituras no recuerdo, creo que es en Apocalipsis 4:6, que habla sobre el tema de que la tierra va a ser llevada como a un cielo, va a ser glorificada, va a ser como un gran mar de vidrio, como lo vio Juan el revelador. Entonces toda la creación, incluso los animales, también van a estar ahí, por lo cual van a recibir una gloria y van a ser felices por la eternidad. Por eso es importante cuidarlos y recordarlos con amor, porque un día vamos a poder tenerlos nuevamente. Entonces esperaba que sea un video de consuelo para todas aquellas personas que han perdido sus animalitos, decirles que lo vamos a extrañar, sí, pero que vamos a poder tenerlos de vuelta con nosotros un día, vamos a poder disfrutar de su presencia nuevamente, jugar con ellos, estar con ellos, en un lugar mucho mejor que este lugar de la tierra, obviamente. Bueno, espero que les haya gustado este video. Cualquier duda que surja pueden dejarlo en los comentarios, siempre con respeto. Recuerden que aquellas personas que dejan comentarios ofensivos los estoy borrando, porque hay algunos que están apareciendo, algunos irrespetuosos, que no pueden vivir con que haya revelaciones, no pueden creer que Dios aún se manifieste. No respetan, pueden creer lo que quieran, pero no respetan lo que nosotros pensamos, y bueno, esos tipos de comentarios que no son edificantes los estoy borrando así, y he bloqueado muchas personas ya para evitar confusiones, para evitar mismo pasar mal, ¿no? Porque a veces es lo único que logran. No van a destruir lo que ya existe, no van a hacer mal a las revelaciones ninguna, simplemente lo que hacen es molestar, y yo no quiero que yo sea molestado y ustedes, mis amigos que siempre están apoyando el contenido, tengan que presenciar o leer cosas desagradables que no edifican. Así que bueno, nos estaremos viendo en otro video. Desde ya, muchas gracias.